¿Quieres saber cómo tu tarjeta al pasar el cursor toma vida, como están viendo en este momento? Pues hoy en este video te muestro cómo lograrlo. Con Elementor te enseñaré el paso a paso a seguir, así que acompáñanos en lo que es la creación de este efecto de animación. Así que comencemos. Bien, para ello vamos a dirigirnos a lo que es WordPress, nuestra instalación de WordPress, y lo primero que vamos a hacer, vamos a crear la página donde vamos a crear nuestra tarjeta. Vamos a añadir nueva página. Aquí voy a agregar el nombre que va a llevar la página, le puse tarjeta para el ejemplo, y en plantilla me voy a dirigir a la opción que dice lienzo en blanco. Vamos a darle a publicar y ya tenemos nuestra página lista. Ahora sí vamos a darle a editar con Elementor. Aquí simplemente esperamos que Elementor cargue. Como pueden ver, lo hace muy rápido. Ahora vamos a irnos a lo que es el área de contenedores. Vamos a elegir la opción de Flipboard y aquí vamos a elegir la opción de este contenedor. Dentro del área de edición vamos a hacer algunas modificaciones, como por ejemplo en la opción de altura mínima vamos a cambiarla, que debe de que sea píxeles, sea BH, y aquí vamos a colocar el espacio que va a tener. Vamos a colocarla a un 100%, vamos a centralizarlo, y ya que tenemos nuestra parte lista de trabajo, vamos a ir a lo que es el área de los widgets y vamos a agregar un contenedor. Agregamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a duplicar 2 veces. La primera y la segunda. En el segundo contenedor vamos a ponerle en lo que es altura mínima 1,450. Ese sería el tamaño que va a llevar. En la parte de alineación seleccionamos la opción de centrado. Y ahora nos vamos a dirigir a estilo. En estilo vamos a utilizar el tipo de fondo y vamos a colocar la imagen que va a llevar. En esta ocasión tengo la imagen precargada por aquí, pero usted debe de cargar las imágenes que va a utilizar y agregarla en la librería de imágenes. Vamos a seleccionar la primera. Aquí vamos a ponerla en posición que sea centro-centro. En ajuste la dejamos como viene por defecto y en repetir le decimos que nos repita, y en tamaño de pantalla vamos a decirle que cubra, y así le debe de quedar a ustedes la imagen dentro del cuadro. Bien, ya que tenemos esta parte lista, vamos a irnos al área de borde y en radio vamos a ponerle un 15% para que quede con los bordes redondeados como se está viendo en este momento. Bien, nos vamos a ir a avanzado y en radio vamos a que ocupe todo el espacio. Bien, ahora vamos de nuevo y vamos a agregar otro contente. Vamos a seleccionarlo y vamos a colocarlo en la parte inferior. Vamos a probar con 345. Perdón, ahí seleccioné el que no era. Eso pasó porque solamente quería que me habilitara esta opción. Para ello vamos a volver a 0 y vamos a deshabilitarle. Ahora sí, vamos a ponerle 345. Ahí ocupó la parte inferior. Otra de las cosas que le vamos a agregar es en el relleno. Vamos a ponerle un 20%. Bien, ya que tenemos esta parte lista, vamos a lo que es a seleccionar un texto o un encabezado, y el encabezado le vamos a poner el nombre de la persona. Vamos a ponerle María Ortega, y en estilo vamos a modificar algunas cosas, como por ejemplo en alineación vamos a ponerle que quede centralizado. El color de texto va a ser blanco, y en tipografía voy a utilizar la tipografía de Ubuntu. Aquí la tenemos, la colocamos, y en el tamaño vamos a colocarlo en 20. Ahí está.
Ahora volvemos, colocamos otro texto, lo soltamos por aquí y aquí vamos a ponerle que es la CEO de la empresa. En estilo, volvemos, cambiamos color blanco, tipografía Ubuntu. Usted puede utilizar la tipografía que así usted decida, la que más le guste. Y aquí vamos a probar con un 15% y en peso vamos a ponerlo en 400. Centralizamos y por ahora quedaría de esta manera. Ya lo que no quedaría sería agregar lo que son las redes sociales. Para ello yo la tengo ya en favorito, pero usted simplemente aquí viene y pone social, por ejemplo, y le va a aparecer la que voy a utilizar en este momento. La ponemos por aquí y aquí esta parte de aquí es donde usted va a poner las redes que usted va a agregar. Por aquí puede cambiar los iconos de la misma. Vamos a poner este Instagram. También puede colocarle la URL de lo que es sus redes sociales. Y también puede personalizar el color, pero eso lo vamos a hacer por el área de estilo para que se le aplique a todas las opciones. Vamos a cambiar esta. Vamos a colocar en este caso la de Pinterest para el ejemplo. Y voy a dejar la de lo que es YouTube. En lo que es formato voy a utilizar el formato redondo. Aquí me voy a dirigir a estilo. En estilo vamos a cambiar a personalizado. Y en color principal lo que voy a hacer es que lo voy a desenfocar, quitarle el fondo. Y en color secundario vamos a ponerlo en blanco. Y en lo que es el tamaño vamos a ponerlo en 16. En relleno vamos a dejarlo en 0. Y en espacio vamos a colocarlo en 15. Y así quedaría. Usted lo puede poner un poco más grande si quiere que los iconos sobresalgan un poco más. Puede ponerlo un 18. Pero creo que entre un 15, un 16, perdón, y un 18 es el tamaño adecuado. Bien, ahora vamos a seleccionar el primer contenedor. Lo vamos a dirigir a lo que es disposición. Y en esta parte de aquí vamos a colocarle un 20%. Ahí quedó mucho espacio. Vamos a probar con un 10. Y ahí se ve mucho mejor. Usted, si quiere que se coloque un poco más pegado, lo puede bajar a un 5. Vamos a ver cómo se ve un 5. Pero para mí entender, creo que con un 10 se ve perfectamente. Bien, ahora vamos a estilo y vamos a agregarle un color. Aquí usted puede elegir el color que a usted más le guste. En mi caso vamos a colocarlo por aquí y lo voy a utilizar en este mamey. Y en lo que es la opción de degradado vamos a degradarlo un poquito. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ponerlo un poquito más oscuro en esta parte. Y ya tenemos esta parte completamente lista. Bien, ahora seleccionamos lo que es el contenedor completo. Nos vamos a descripción. Y en la parte de opciones adicionales, en la parte que dice desbordamiento, vamos a ponerlo en la opción oculto. Le damos a guardar los cambios. Siempre recuérdense, cada vez que se modifique algo, guardar los cambios. Y ahora, muchachos, esta parte me gustaría que le pongan mucha atención porque ahora vamos a trabajar un poco con CSS. Vamos a seleccionar este contenedor donde está los títulos y las redes. Y nos vamos a ir avanzado. Y en avanzado, en clase, vamos a ponerle este nombre. Vamos a ponerle info. Y le damos a publicar. Y bien, ya que tenemos lo que sería nuestra clase de CSS, vamos a seleccionar el contenedor principal y nos vamos avanzado. Y aquí
en la parte inferior donde dice CSS personalizado, vamos a copiar un código que estará en la descripción del video para que ustedes lo copien. Muy bien, vamos a copiarlo. Aquí lo tenemos. Y bien, como se dan cuenta, ha desaparecido el contenido, pero cuando pasamos el cursor, ahí sube la pestaña. Ya lo que nos queda es duplicar la ventana. Vamos a duplicarla de nuevo. Y esta vamos a eliminarla. Eliminamos esta y aquí la tenemos. Ya es simplemente ir modificando, como por ejemplo la imagen. Vamos a seleccionarla. Vamos a buscar otra de las imágenes que tengo. En lo que es esta parte de aquí, vamos a cambiarle el título. Vamos a ponerle Pedro. Y Pedro, vamos a ver, ok. Será servicio o soporte. Vamos a seleccionarlo. Ahí está. En el caso de María se queda igual. Vamos a cambiar. Vamos a dejar María en el medio y vamos a cambiar esta imagen. Vamos a buscarla por aquí. Y vamos a cambiar el título. Vamos a ponerle Rosa. Y Rosa es administradora. Y ya simplemente nos queda publicar y ver cómo se visualiza. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí la tenemos. Así que como pueden ver, ahí está funcionando el efecto de movimiento. Así que muchachos, esta es la forma más sencilla de hacer este efecto en lo que es la tarjeta visual. Así que si te gustó este efecto que acabamos de crear, dale un me gusta, compártelo con otras personas que estén interesadas en aprender a cómo crear este efecto dentro de lo que es Elementor. Así que como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase. Active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Vamos a tratar de por lo menos una vez a la semana traer este tipo de contenido para todos ustedes. Así que me despido por el día de hoy y nos veremos ya en un próximo video.